Jóvenes del primer año, buenas tardes. Continuando con las clases, hoy vamos a tocar en forma concisa pero muy didáctica el Imperio Persa. Para eso vamos a utilizar en breves instantes, sigue por favor, este mapa. Miren aquí, los persas geográficamente se asentaron en la meseta del Irán, actualmente Asia Menor. ¿Ya? Miren, por el norte con el norte Elbrus se limitaba, por el sur con Hindu Kuch, un sistema montañoso, y el Golfo Pérsico y el Océano Índico, por el este con la meseta de Pamir y por el oeste con los montes Alpes. A ver, continuando. Sí. Ubicación. Como ya les dije, geográficamente el Imperio Persa se ubicaba en la meseta de Irán, Asia Menor. Los persas se ubicaron durante su desarrollo histórico en dos grandes regiones. La región media, que era el norte del territorio persa, poblado por los medos, y la región sur, que era habitada por los persas mismos propiamente dicho. Averiguando, investigando sobre la etimología de la palabra persa, viene del asirio parsúa, que significaba gente de paz. Y los asirios, ¿a quién decían gente de paz? A todas sus colonias o pueblos que vivían, ¿no?, en sus extremos, es decir, en la frontera. Los persas, después de un ratito, los persas pasaron dos periodos históricos, ya les dije, el periodo medo, que se inicia del año 612 a.C. hasta el 549 a.C., y el periodo persa propiamente dicho. En el periodo medo podemos resaltar dos grandes reyes, pero primero hablemos. Su capital del periodo medo fue Ecbatana. Los dos grandes reyes podemos rescatar acá es Ciasares, que organiza su pueblo y destruye el Nínive. ¿Qué significa eso? Que destruye el imperio asirio. Y el otro es Astiages. Astiages es el rey medo que pierde, y eso mismo, que pierde su dominio, su independencia, y es conquistado por Ciro, el primer rey medo, ¿no?, a través de la historia. Continuemos. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver un mapa del Imperio Medo. Como les decía, miren, todo este verde que ustedes pueden ver ahí era el Imperio Medo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Su capital es Batana, y el Imperio Medo cohabitaba con el Imperio Medo-Babilónico, el reino de Lidia, y principalmente, ¿no?, con toda la zona de la India de esa época y con el Golfo Pérsico. A ver, ahora sí, ingresemos al periodo persa. El periodo persa se inicia en el año 549 y termina en el año 330 con el último rey persa que es, ¿ya?, que es Ciro Darío III, que pierde el imperio. A ver, principales reyes. Ustedes han escuchado hablar de la dinastía aqueménida. ¿De dónde viene ese término aqueménida? Aqueménida viene del gran rey Aquemenes, es un rey mítico persa, que aproximadamente en el año 640 a.C., es decir, en el siglo VII, ¿ya?, funda la dinastía de los reyes persas. Pero el rey, históricamente hablando, sus obras se encuentran, sus vestigios, todo, es el gran rey Ciro II, o también conocido Ciro el Grande. ¿Y cuál es su aporte más esencial? Es el fundador del Imperio Persa. Miren, hay una cosita muy hermosa aquí. Ciro fue hijo del rey Cambises, ¿no?, de la dinastía aquemena, pero de la princesa Mandine, del Imperio Medo. Es decir, entonces podríamos decir que Ciro el Grande es el unificador tanto del Imperio Medo y el Imperio Persa, y el verdadero fundador del Imperio Persa conjunto. ¿Ya? Ciro elige como capital Susa, luego ya en el poder expande conquistando Lidia, Jonia, Babilonia y Siria. Un ratito aquí, miren, cuando destruye Babilonia y Babel, libera después de 1000 años de cautiverio a los judíos, ¿ya?, permitiéndoles regresar a Jerusalén. Por eso en la Biblia es muy respetado y venerado este gran rey Ciro el Grande. A ver, sigamos avanzando. Siguiente. Muy bien. Por todos estos hechos de Ciro, ¿no?, la historia lo ha valorado. Entonces, Ciro ha pasado a la historia como un gobernante benévolo y humanitario. ¿Qué significa? Bondadoso, respetuoso de los derechos y, digamos, humanitario.
¿Ya? Sigamos. Muy bien, aquí tenemos, miren jovencitos y señoritas, toda la extensión que logra Ciro durante su periodo de reinado. Todo lo que tenemos pintado de amarillo es la extensión que alcanza el imperio persa, ¿ya? Durante el reinado de Ciro el Grande. Y miren acá, esto es el territorio originario del imperio persa, propiamente dicho, antes de que Ciro lo unifica con el imperio medio. ¿Ya? Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar. Miren, aquí tenemos una gran imagen. Muy bien. Si Ciro fue el fundador del imperio, este gran primo lejano de Ciro, Darío I, fue el organizador, el que verdaderamente organizó administrativa, políticamente, culturalmente y el dominio y el control del Estado. A ver, avancemos rápidamente. Antes de hablar de Darío, el segundo en la lista cronológica de reyes es Cambises. La mayoría de historiadores dicen que este hijo de Ciro era epiléptico, por lo tanto duró poco en el gobierno y fue asesinado. Pero antes de ser asesinado, la obra más importante de Cambises es de que conquistó Egipto, ¿ya? Luego viene Darío I, el organizador del imperio. Él elige como capital Persépolis. Siguiente, por favor. Muy bien, miren aquí, lo que extiende Darío I, el territorio persa. Llega hasta la India, hasta el río Danubio y el Mar Negro. Prácticamente todo el mundo conocido, ¿ya? Y Darío, por la sublevación de las colonias jonias en el territorio griego, que eran provincias persas, genera la Primera Guerra Médica, pero lastimosamente, por la astucia y la preparación de los griegos, principalmente de los atenienses y sus aliados, es derrotado en la gran batalla de Maratón. Entonces, la Primera Guerra Médica es derrota persa, ¿ya? Hablando de sus hechos administrativos, aquí podemos ver que organiza su imperio en 23 satrapías o provincias. Todo su vasto imperio está dividido en 23 provincias. Nombra a supervisores a nombre de su persona, que significaba ojos y oídos del rey. También hace un camino real, un camino importante que uniese el norte, el este, el oeste, el occidente y el oriente con Persépolis. Pero también crea la moneda oficial del imperio persa fue el dárico dorado o el dárico de oro, que significa la moneda de intercambio comercial. Y para la diplomacia y solamente para la nobleza se hablaba el arameo. ¿Se dan cuenta? Bueno, otro rey importante es Jerjes I. Aquí tenemos cómo se escribe en latín. Muy bien, Jerjes se queda con la bronca, como se dice, ¿no? De haber perdido su padre, su abuelo, la guerra con los griegos. Entonces él organiza la Segunda Guerra Médica. Y miren acá, en una primera acción militar vence a los atenienses en la batalla de las Termópilas. Ahí se puede ver, ¿no?, la gran acción de Leónidas y sus 300 resistiendo el embate persa, ¿ya? Pero los persas vienen con más de 40.000 hombres armados, vienen con los indestructibles y los vencen. Pero los atenienses se reorganizan y en dos grandes batallas, una naval y otra terrestre, los vencen definitivamente, ¿no? Entonces Jerjes pierde la batalla naval de Salamina y la batalla de Platea, prácticamente ya culminando al periodo de decadencia del imperio persa. Muy bien, aquí tenemos, miren muchachos, jovencitos, el vasto imperio persa en su máxima expansión. Todo el mundo conocido en ese época. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. La tarea domiciliaria, por favor, lo van a realizar. Una práctica sencilla de marcado de preguntas objetivas que está en mi documento. Eso es todo. Gracias.